Matrimonio entre personas del mismo sexo. Concepto. El matrimonio entre personas del mismo sexo corresponde a los matrimonios legal o socialmente reconocidos entre personas del mismo sexo o género, también conocidos como matrimonio gay lésbico, matrimonio homosexual o matrimonio igualitario. Esta unión reconoce jurídicamente la relación y convivencia homosexual a igual con una pareja, el matrimonio heterosexual, manteniendo la naturaleza, los requisitos y los efectos que el ordenamiento jurídico venía reconociendo previamente a los matrimonios. Historia. En Europa clásica, algunas de las antiguas sociedades romanas y griegas toleraban y celebraban las relaciones entre personas del mismo sexo, pero no se pueden probar que esas uniones fueran reconocidas socialmente como matrimonios. No se conocen rastros del concepto matrimonial entre personas del mismo sexo en el siglo XIX y a principios del siglo XX, equiparables al matrimonio heterosexual de universal vigencia de estas épocas. A partir del siglo XX, tras la revolución sexual, la tradicional definición de matrimonio empezó a ser cambiada por algunos grupos sociales que propician la libertad sexual, como la suscripción a un contrato jurídico representante de la relación y convivencia de pareja, basada en el afecto y proyecto de vida en común, cuando la pareja desea comunicar su realidad ante el resto de los miembros de su comunidad, adquiriendo los derechos y deberes pertinentes a la formulación jurídica vigente. Bajo esa condición nueva del matrimonio, la idea de la unión homosexual estable encaja en la definición liberal. Las uniones homosexuales son antiguas, pero los intentos de introducirlas en el concepto universal de matrimonio surgen a partir del siglo XX. Efectos del matrimonio entre personas del mismo sexo. La homosexualidad no es un trastorno ni una enfermedad, sino una variante normal de la orientación sexual humana. La inmensa mayoría de los gays y lesbianas viven vidas felices, sanas, bien adaptadas y productivas. Muchos gays y lesbianas mantienen relaciones permanentes con personas del mismo sexo. Entre psicólogos esenciales, estas relaciones son la equivalente de las relaciones heterosexuales. La institución del matrimonio permite a los individuos un rango de beneficios que tienen un impacto favorable en su bienestar físico y mental. Un gran número de niños están siendo criados actualmente por lesbianas y gays, tanto parejas del mismo sexo como madres y padres solteros. Salud mental. Recientemente, diversos estudios psicológicos han mostrado que un incremento en la exposición a conversaciones y mensajes de los medios de comunicación negativos sobre el matrimonio igualitario crea un ambiente dañino para la población que puede afectar a su salud mental y bienestar. El activista gay Jonathan Rauch ha argumentado que el matrimonio es bueno para todos los hombres, independientemente de que sean heterosexuales u homosexuales, ya que implicarse en sus roles sociales reduce la agresividad masculina y la promiscuidad. Tras revisar los estudios psicológicos actuales y los estudios de otras ciencias sociales sobre el matrimonio igualitario, Gregory Herek afirma que los resultados indican que las relaciones heterosexuales y homosexuales no se diferencian en sus dimensiones psicológicas fundamentales, que la orientación sexual de un progenitor no tiene relación con su habilidad para proporcionar un entorno familiar sano y cultivado. Herek concluye que las parejas del mismo sexo y sus hijos probablemente se beneficiarán de numerosas maneras con el reconocimiento jurídico de sus familias, y proporcionar dicho reconocimiento a través del matrimonio proporcionará un beneficio mayor que la unión civil o las parejas de hecho. Rechazo. El matrimonio entre personas del mismo sexo es un tema de derechos humanos universales respaldado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que considera que el matrimonio es un derecho que asiste a todas las personas con independencia de su orientación sexual. Diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos trabajan para ver reconocido este derecho. Este apoyo se basa en el argumento de la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, así como en los problemas de salud física y mental que pueden acarrear a las parejas del mismo sexo la prohibición del acceso al matrimonio. Además, el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo permite la normalización de las relaciones. El rechazo al matrimonio entre personas del mismo sexo es atribuido a la homofobia, especialmente por la parte de la Iglesia Católica y otros credos cristianos, o al heterosexismo, y establecen comparaciones entre las prohibiciones al matrimonio entre personas del mismo sexo y las antiguas prohibiciones al matrimonio interracial. Formas de reconocimiento de parejas del mismo sexo. Además del matrimonio, existen otras figuras de
que contemplan la convivencia de personas del mismo sexo como las uniones civiles, que otorgan a otros contrayentes muchos de los derechos y obligaciones que supone el matrimonio entre personas heterosexuales, aunque no los equiparen totalmente. Debate político-jurídico. En la actualidad, el debate sobre la legalidad y los alcances del matrimonio entre personas del mismo sexo es uno de los más agitados y dinámicos del mundo occidental. Los opositores a la gran forma del Código Civil opinan que la unión de un hombre y una mujer es la única definición del matrimonio, argumento semántico, en tanto que es la base de la procreación, argumento procreativo. Arguyen que esta definición ha existido por milenios, argumento tradicionalista, y corresponde a su esencia objetiva, distinguiéndola del resto de los pactos de protección mutua con carácter indefinido. Alegan que alterar los fundamentos del matrimonio, basándose en casos de límites, equivale a convertir la excepción a la regla, mientras que equiparar uniones heterosexuales y la unión de homosexuales en cuanto a su fundamento sentimental y amoroso subjetivo permitirá luego extender la institucionalización estatal del matrimonio a cualquier otro tipo de relación de pareja. Controversia judicial legislativa. La postura basada en la democracia directa entiende que el matrimonio entre personas del mismo sexo es nulo e ilegal, a no ser que haya sido aceptado por una mayoría simple de votantes o por sus representantes electos. Por contra, desde el punto de vista de los derechos civiles, se mantiene que, tras examinar detenidamente ambos lados de la controversia, un poder judicial imparcial, en confirmación de sus deberes constitucionales, debería decidir si el derecho de matrimonio independiente del género de los contrayentes es una cuestión garantizada constitucionalmente. En general, las consecuencias legales que el matrimonio tiene en las parejas del mismo sexo, cuando obtienen las licencias de matrimonio y son respetadas por el Estado en el que viven, son indistinguibles de la consecuencia legal que el matrimonio tiene en cualquier otra pareja bajo la ley estatal. Hijos y familia. Existe una amplia evidencia que muestra que los niños criados por parejas del mismo sexo se desenvuelven igual de bien que aquellos criados por progenitores de distinto sexo. Más de 25 años de investigación documentan que no existe relación entre la orientación sexual de los progenitores y cualquier medida de adaptación emocional, psicológica y conductual del menor. Esos datos han demostrado que no existe riesgo para los menores como resultado de crecer en una familia con uno o más progenitores gays. Si los progenitores gays, lesbianas o bisexuales fueran inherentes, menos capaces que otros progenitores heterosexuales comparables, sus hijos mostrarían problemas sin importar el tipo de muestra. Este patrón claramente no se ha demostrado. No hay investigaciones que apoyen la creencia generalizada de que el género de los progenitores sea importante para el bienestar de los menores. Que se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo señalan que los menores están mejor con un padre y una madre y que por lo tanto el Estado debería alentar el modelo de una familia tradicional otorgándole un estatus especial. Dicen que los menores deberían tener derecho a ser criados por un padre y una madre y que el gobierno no debería apoyar un matrimonio que no puede ofrecer eso. Maggie, oponente del matrimonio entre personas del mismo sexo, señala que el matrimonio legal es una forma de alentar la monogamia y el compromiso de aquellos que pueden crear hijos a través de su unión sexual. Algunos grupos creen que los menores criados por progenitores homosexuales desarrollarán también preferencias homosexuales o bisexuales, o que tendrán más probabilidades de tener la relación del mismo sexo. Los que apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo señalan que al expandir el matrimonio a las personas, el Estado protege de hecho los derechos de todas las personas casadas y si tienen de sus hijos sin discriminaciones, sin afectar en absoluto los derechos de las parejas casadas de distinto sexo y de sus hijos, biológicos o adoptados. Religión. En el mundo religioso no existe un consenso sobre el matrimonio de personas del mismo sexo, aunque la mayoría de las denominaciones religiosas se oponen a él, entre las cuales se encuentra la Iglesia Católica, algunas confesiones protestantes, incluidas la mayoría de las iglesias luteranas americanas, algunos grupos bautistas, entre otros. Se oponen igualmente a este tipo de matrimonio los testigos de Jehová, los mormones, los anglicanos y los islam. Entre las iglesias y confesiones religiosas que sí se casan en parejas del mismo sexo se encuentra la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, la Iglesia Luterana Sueca, la del Pueblo Danés, la Unida de Canadá, Unida de Cristo, Universalista, Cuáteros, Judaísmo, el judaísmo conservador y diversas denominaciones minoritarias. Otra iglesia que bendice los matrimonios o uniones entre personas del mismo sexo es un rito distinto del matrimonio. El matrimonio es para todos.